Buenas noches. Vamos con la segunda parte de del país del odio y la mentira. De la primera carta me quedaron 3 o 4 cositas como para recordar, ¿no? La primera es que hubo 3 asesinatos con la mano inglesa atrás, ¿no? El asesinato de Liniers, hecho por ingleses y ordenado por un agente inglés como era Moreno. El de Moreno, el que le dio el remedio que lo llevó a la muerte, fue el capitán del barco inglés, que había estado la noche anterior con la perichona. Y Dorrego, producto de una presión inglesa para independizar, hacer estado tapón, que era la banda oriental entre Brasil y Argentina. Eso se lo llevó, ese plan inglés se lo llevó a Dorrego. Y también hay que recordar que el primer golpe de estado que fue contra la primera junta fue armado por los ingleses. Para que vean con quién estamos lidiando desde el albor mismo de nuestra nación. Vamos ahora a seguir con esto. Con el fusilamiento de Dorrego se inicia la guerra civil. Con la asunción de Lavalle se produce la más aberrante persecución de los federales con una hazaña tremenda. Aún con niños de 7 años que llevaban alguna divisa punzó. En ese momento regresa San Martín, otro hecho mal interpretado en la historia. Vuelve a luchar contra Brasil. Ya había terminado la guerra, lo ofrecen la gobernación de Buenos Aires, no acepta y regresa a Europa. Y yo quiero hacer un pequeño detalle acá, porque una de las cosas más manoseadas que hay, más sobre todo ahora, es este famoso regreso de España de San Martín a poner su espada al servicio de la Argentina. Se habla de que era un agente inglés, eso absolutamente no hay ninguna documentación que lo asevere, absolutamente nada. Es más, San Martín tuvo serios problemas con los ingleses en el exilio, tiene manifestaciones, tiene cartas donde habla muy mal de los ingleses, nunca fue a vivir en Inglaterra, en el exilio. San Martín, en el ejército español, tuvo entre 30 y 40 batallas. Una cosa de loco. ¿Tiene alguna idea usted de lo que es estar en 30 y 40 batallas? Algunas terriblemente sangrientas. Algunos ponen como ejemplo de que San Martín estaba al servicio inglés, que una vez combatió bajo las órdenes de Beresford. Esto se debe tener en cuenta de que España no existía prácticamente. Napoleón había dominado toda la península. Y la resistencia contra los ingleses, contra Napoleón la manejaban los ingleses. De hecho, en la campaña, en la guerra de Waterloo, el que estaba a cargo del ejército aliado que combate contra Napoleón era inglés. De ahí, con San Martín combatieron un montón de españoles al servicio de Inglaterra. Entonces tendríamos que decir que ahí había montones de agentes ingleses combatiendo ahí. Y no se puede agarrar de cualquier cosa uno. San Martín ya no tenía mucho más que hacer en España. Ya Napoleón había tomado toda la península. Quedaba solamente chiquitita la Junta de Cádiz. Ya no quedaba más nada que hacer allá. Ya San Martín tenía 20 y pico de años, 20 años casi tenía de milicia, con 30, 40 batallas encima. Y nació un movimiento independentista en Buenos Aires, en Argentina. Yo creo que él vino... A ver, yo en el tema ese lo vi bastante. Da la impresión como que viene a trabajar acá pensando que tenía más por venir que en España. Venía con algunos pergaminos de allá y que acá venía. De hecho, vino acá y enseguida le dieron mando de tropas y un montón de cosas que en España no tenía. Y la vocación, digamos, de la independencia, hasta cierto punto, podía ser. Había gente que estaba al lado de él, que estaba muy en eso. Pero la masonería también es relativo. Yo he escuchado conferencias, vamos a discutir la muerte.
con conferencias con unas pruebas impresionantes de que no era masón San Martín. Bueno, está bien. Ahora dice que aparecieron algunas cosas, ¿de acuerdo? Ahora, los militares españoles, a raíz de la guerra contra Napoleón, que tenían que estar permanentemente escondidos y en el secreto, eran muy aspectos a construir pequeñas logias. No quiere decir que todas eran masónicas. San Martín tiene muchas reglamentaciones que dictó en sus gobiernos, con sus ejércitos, donde ponía toda la educación de la Iglesia Católica, algo que para la masonería es mala palabra. Llegó a poner bandos muy severos contra quien se opusiese a la religión católica. Yo no estoy tan de acuerdo con esa versión oficial que buscan ahora de tratar de sacar los puntos de referencia. Vamos, sigamos. Cuando vuelve San Martín, como no quiere desembarcar, porque ya el problema había pasado y había sucedido lo del fusilamiento de Dorrego, la prensa unitaria lo trata de cobarde. En una carta a O'Higgins, fechada en Montevideo el 13 de abril de 1829, San Martín explica sus razones. Escuchen con atención. El objeto de Lavalle era que yo me encargase del mando del ejército y provincia de Buenos Aires y transase con las demás provincias a fin de garantir por mi parte y por los demás gobernadores a los autores del movimiento del 1 de diciembre que instituyó Dorrego. Pero usted sabe que en el estado de exaltación a que han llegado las pasiones es imposible reunir los partidos en cuestión sin que quede otro arbitrio que el exterminio de uno de ellos. Por otra parte, sabemos que los autores del movimiento del 1 de diciembre son Rivadavia y sus satélites. Y a usted le contan los inmensos males que estos hombres han hecho a este país y al resto de América con su infernal conducta. Si mi alma fuera tan despreciable como la suya, yo aprovecharía esta ocasión para vengarme de las persecuciones que mi honor ha sufrido de estos hombres. Pero es necesario enseñarles la diferencia que existe entre un hombre de bien y un malvado. Antes de partir definitivamente hacia Europa, le dice a Iriarte: sería un loco si me mezclase con estas calaveras. Entre ellos hay alguno, y Lavalle es uno de ellos, a quien no he fusilado de lástima cuando estaba a mis órdenes en Chile y Perú. Son muchachos sin juicio, hombres desarmados. Miren cómo lo conocía. Observando las matanzas de uno y otro era absurdo quedarse, tirar abajo el prestigio y no salir vivo. Era como entregar la vida sin tener en claro por qué causa. La intolerancia, no sentarse a debatir, sus víctimas eran la clase que no piensa como yo mi enemigo. Los federales cargaron con toda la culpa porque sus víctimas eran de la clase acomodada, pero los unitarios masacraron a la plebe igual o peor. Alguien que está en el pedestal de la civilización, José María Paz. Después de la victoria de Uncativo contra Quiroga, hizo una incursión por las sierras cordobesas, bastión federal, donde fusiló a 2.500 por el solo hecho de serlo. A Lavalle se le hizo imposible gobernar, solo le quedó negociar con Rosas. De ese arreglo fue nombrado gobernador Viamonte, hasta que a fin de año por aclamación asume Juan Manuel de Rosas, quien representaba a la gente del campo y las orillas. Ese primer periodo lo pasó preparando un ejército y estableciendo alianzas para combatir al general Paz, que dominaba el interior. Finalmente lo logra, lo apresa, y Paz no recibió ninguna tortura y fue confinado a Luján en una vivienda especial, no en un calabozo. Estuvo con su señora. Años más tarde, cuando logra huir, vuelve a empuñar las armas contra Rosas. Nunca lo trataron mal a Paz, jamás. Finaliza su mandato, no quiere ser reelecto y organiza la campaña al desierto, en la que fundamentalmente combate pandillas de aborígenes que roban ganado para llevarlo a Chile, los famosos araucanos, hoy autodenominados mapuches. Tras el asesinato de Facundo Quiroga, asume nuevamente con la suma del poder público. Muy bien. Se critica en ese momento las facultades extraordinarias. Hay mucha hipocresía en los historiadores. ¿Quién no las tenía en esa época? ¿Por qué caerle solo a Rosas? ¿No la tenían todos los caudillos? ¿El mismo Paz en Córdoba o la Madrid en Tucumán? ¿Con qué atribuciones fusiló Lavalle a Dorrego?
Estábamos en una guerra civil y el vencedor de turno establecía las reglas. Rosas tocó resortes muy delicados. Adopta medidas proteccionistas a la producción nacional. Incauta el banco manejado por los ingleses. Ese tipo de acciones le trajo enemigos nuevos, reexplotó viejos y motivó a los unitarios para conspirar. El odio de ambas facciones era superlativo, imposible el diálogo, la consigna era la destrucción del otro. Comienzan los bloqueos y con ello liquidan los impuestos de aduana, el más importante de los recursos. Algunos bloqueos por cuestiones internas de las potencias, sobre todo hay uno francés por una cuestión interna entre ellos. El motivo del anglo-francés de 1845 es insólito. Esto no se lo dice la historia oficial. Inglaterra llevaba el algodón para su manufactura desde Texas cuando estaba controlado por México. Estados Unidos lo coloniza y amaga con la independencia. Inglaterra interviene de inmediato. Pocos años antes le habían quitado Hong Kong a China y estaban envalentonados. Estados Unidos anexa a Texas y Francia deja su suerte a Oregón. Nadie quería ir a una guerra con los norteamericanos. Esta derrota de ambas potencias cae mal en Europa. Por un lado buscan resarcirse con una aventura de menos riesgo, por el otro reemplazar el algodón de Texas por el de Paraguay y Corrientes. De inmediato comienza la discusión en París y Londres de las tablas de sangre, en las cuales Rivera Indarte detallaba los asesinatos de Rosas, por la cual la Casa Lafon, concesionaria de la aduana de Montevideo, le pagó un penique por cada uno que incluía en la lista. Cuando se habla de bloqueos, solo se refiere a la batalla de la Vuelta Obligado, pero se obvia toda la estrategia de Rosas. Primero, hizo trabajar la mazorca a pleno para que el enemigo no tuviese apoyo interno. Las embajadas de Brasil, Estados Unidos y en especial la de París y Londres se convirtieron en un centro de actividad con conexiones en todos los ámbitos para comprar conciencias. Lo que hacían ellos, lo hacían también. Creó una publicación que era enviada a los principales periódicos de América y Europa, los que reproducían sus artículos. Varios organismos de comerciantes de Inglaterra se enteraron así del perjuicio causado a sus intereses y comenzaron a oponerse a la intervención. Lo más novedoso fue lo del empréstito. Desde 1824 no se pagaba nada. Rosas en su primer periodo ni lo nombró. En el segundo tiró señales para que los tenedores de bonos estén alertas. Después acusó al bloqueo francés, por lo que Inglaterra exigió levantar el mismo, presionada por los bonistas. Luego comenzó a pedir una usurpación por las Malvinas, por usurpación de Malvinas, distinto a querer venderla como sostiene la historia oficial. También hay que ubicarse qué podían significar esas islas, cuando al sur del Colorado era tierra de nadie, y Rosas gobernó siempre con el puerto bloqueado. Así lo estuvo hasta que al enterarse de la invasión pagó 5.000 pesos plata, que si bien significaba el 10%, después de 20 años era una señal positiva. Al repetirlo varios meses causó euforia en Londres. Al cortarse debido a la nueva agresión, la presión de los bonistas sobre el primer ministro se hizo insoportable. Y en la estrategia no se sabe nada. Luego de la gesta de Obligado, se dio quizá la mayor oportunidad perdida en la historia argentina. La repercusión que tuvieron esas jornadas fue colosal. En todo el mundo se hablaba de Rosas. Era el hombre más conocido y respetado del planeta. Hay mucha documentación de esto. Les llevó 3 años más terminar con el último foco de resistencia en Corrientes, que justamente andaba el Manco Paz por allá. En ese momento debió llamar a una asamblea y dictar una constitución realmente federal. En 3 años entregar el mando y quedarse como una especie de garante por 2 años. De ese modo hubiese pasado a la historia como el hombre que fundó la nación. La Argentina pujante al ritmo de Buenos Aires, en 10 años se reconstruía el virreinato y a modo de confederación. En la banda oriental, las provincias del sur de Bolivia y en Paraguay se hablaba de eso. Eligió el camino del ego personal.
Ahora observen cómo la historia oficial oculta lo que dijeron de él sus enemigos contemporáneos. Alberdi desde Chile llegó a decir: si en su mano hay una vara sangrienta de fierro, también veo en su cabeza la espada de Belgrano. Sarmiento en 1850 imagina la reconstrucción del virreinato. Rosas debe ser el instrumento de esa unión y el medio para conseguirlo. Echeverría, en 1847, se rinde ante el hecho consumado de la revelación de las fuerzas de las masas y que Rosas, a nombre de ellas, ha nivelado todo y realizado la más absoluta igualdad. Esto es el último rincón de oculto, ¿eh? Rosas no se dio cuenta. Es lo que le pasa a los dictadores que se creen omnipotentes. No reciben consejo de nadie, ya sea por su obsecuencia o miedo que tome el consejo como una manifestación de disidencia y quede apartado de sus favores. Esa conducta le costó la presión de Urquiza, que pudo ser evitada. Los brasileños, ante la posibilidad de reconstruir el virreinato, estaban locos, más aún si se constituía una confederación hispanoamericana tan grande como Brasil. Siempre tuvieron la idea fija del control del Río de la Plata. Pues bien, querían invadirla para cargar contra Rosas. Oribe sitiaba Montevideo y Urquiza comandaba el ejército de operaciones con base en Entre Ríos. Ya le había dado un dolor de cabeza a Rosas durante la guerra con Corrientes, al tomar decisiones sin consultar con don Juan Manuel, y Rosas se hizo el desentendido. Don Justo, por encima de todo, buscaba su propio interés. Tomó el gusto cuando manejó los derechos de aduana de mercantes que navegaban por el río Uruguay, haciendo una gran diferencia. El problema se le presentó cuando por allí se abastecía Montevideo, bloqueada por la confederación a la que él pertenecía. Rosas tomó medidas con la navegación, generales para todos, pero que perjudicaban a Urquiza. La traición de Urquiza es inadmisible. Si reconocía a Rosas como jefe de la confederación, no podía moverse a espaldas de él en el conflicto con los correntinos y firmar tratados sin su autorización. Punto 2. Que sacase ventajas personales o para su provincia en el movimiento fluvial por el río Uruguay es comprensible, pero que lucre violando el bloqueo de Oribe a Montevideo es rastrero y lo pinta de cuerpo entero. A este hombre solo le importaban los negocios. Rosas había tomado un vuelo muy alto. No podía negociar con un subordinado, allí donde sostengo que lo traicionó la soberbia. Había doblegado a las dos potencias imperiales, no le entraba a pactar con alguien inferior, menos aún entendía que Urquiza pactaría con el enemigo, enfrentando la confederación. Ahora, lo de Urquiza es patético. No le importó nada ponerse del lado de los brasileños y permitir la humillación que desfilen sobre Buenos Aires. Lo único que le importaba era el dinero y se vendió al mejor postor. Sarmiento dice ser testigo en Río de Janeiro del soborno. Además, en hechos posteriores con el bloqueo a Paysandú o la guerra de la Triple Alianza, también se vendió y eso lo llevó a la muerte. No impidió la entrada triunfal a Buenos Aires del ejército brasileño el mismo 20 de febrero, aniversario de la victoria de Ituzaingó. Se lo pidieron por favor a Urquiza que no lo autorice, y Urquiza no pudo hacer nada. En ese desfile, Sarmiento participó vistiendo uniforme del ejército francés. Era el triunfo de la civilización sobre la barbarie. Primero, debieron colgar federales en los árboles de Palermo, fusilar a Chilavert por la espalda y dejar que su cuerpo se pudra a intemperie, ante la imploración del padre para darle cristiana sepultura. Aclaremos que la traición de Chilavert fue combatir en obligado. Fusilar más de 500 prisioneros, y observen esto, matar al médico Carlos Mamerto Cuenca por atender heridos federales. El batallón del coronel Aquino completo. Luego eran colgados de los árboles y dejaron varios días.
Quien ingresaba a la quinta de Palermo debía soportar ese espectáculo y el honor nauseabundo. Existen crónicas de varios diplomáticos extranjeros. Con el tema de la barbarie hay dos hechos ocultos por la historia oficial. Uno es el cambio de prisioneros entre federales y unitarios. El Chacho Peñalosa envía a todos los prisioneros para devolverlos, y cuando reclama a los suyos habían sido fusilados. Otra es que en una de las tantas incursiones de los unitarios, la Madrid había torturado a la madre de Facundo, de Quiroga. Años después, toma prisionera a la mujer de la Madrid. La devuelve sana y salva con una nota: la guerra no se hace con mujeres. La mazorca trabajó y a pleno, pero los unitarios se movieron con mayor saña a la hora de las represalias. Hay mucha documentación al respecto, oculta por la historia oficial. El autoritarismo con que gobernó no es diferente al de cualquiera de los caudillos, al margen de su ideología. Se lo critica a Rosas de que no era federal. ¿Quién lo era realmente? Cuando cayó, ¿instalaron un país unitario o es federal la Argentina? Siempre se cuestiona el hecho de que Rosas se exila en Inglaterra. Primero convengamos que muchas alternativas no tenía. Había que salir de Buenos Aires y rápido, y los únicos barcos en puerto eran ingleses. Rosas no fue nunca antibritánico. Siempre se saludó en el cumpleaños de los reyes, era el trato con el cónsul en todo momento fue cordial, luchó contra ellos cuando se metieron con nosotros. Los respetó cuando nos respetaron. Con los que nunca pudo entenderse fue con los anglófilos. Hay un hecho bien ilustrativo. Lord Howden, llegado a Buenos Aires en 1847 para firmar la paz, era admirador de Rosas. Para él no había posibilidad alguna de convivencia con los unitarios. Rosas era un enemigo de frente que los había vencido en buena ley. En cambio, estos eran agentes sin patria que necesitaba como auxiliares en la guerra, pero a los cuales despreciaba, los pagaba y nada más. En su exilio en Inglaterra no tuvo ningún privilegio y debió mantenerse por sí mismo. A partir de allí, Urquiza debe cumplir su parte en el pacto con los brasileños. De inmediato firmó tratados con Francia, Inglaterra y Estados Unidos por la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay. Brasil la tenía por potencia vencedora. Reconoció la independencia de Paraguay, viejo anhelo brasileño. Además dejó librada su suerte la banda oriental, tal como lo quería Río de Janeiro. Otro hecho a tener en cuenta es cómo se produce el dominio de Buenos Aires sobre todo el país. En cuanto Urquiza quiso poner la aduana al servicio de la Confederación y quitar privilegios a Buenos Aires, la oligarquía porteña reaccionó. Es un hecho fundamental y fundacional. En los motivos de la revolución debemos tener en cuenta los saqueos y tropelías cometidos por la tropa de Urquiza. Había cierta desconfianza en la ciudad, sus delegados rechazaban el acuerdo de San Nicolás que la ponía a la provincia en pie de igualdad con las otras. Era demasiado. Una vez que Urquiza abandona la ciudad para presidir el Congreso Constituyente de Santa Fe, le pegaron el zarpazo. Valentín Alsina hace el gasto, pero Mitre se monta enseguida. Debemos reconocer la capacidad que tuvo para relacionar la idea de libertad surgida en Caseros con la causa del progreso contra la barbarie que representaban los caudillos del interior. Fíjese cómo roscó la cosa Mitre. Este hecho acentuó los sentimientos antiporteños que estaban adormecidos con Rosas. Buenos Aires era la ciudad más próspera y a partir de la base dejada por Rosas, crece sin pausa. El resto del país se organizaba bajo una constitución, pero languidecía económicamente. En tanto, Buenos Aires crecía cada vez más. Urquiza toma la decisión de avanzar sobre la ciudad, vence en Cepeda en 1859, negocia con el derrotado Mitre cambios en la Constitución y compartir los derechos de aduana. Buenos Aires no respeta los acuerdos y en 1861 Mitre lo derrota en Pavón. Hay como un halo misterioso en esa batalla. Urquiza se retira sin estar definida. Más aún, su caballería había arrollado a los porteños.
Aquí hay otra vergüenza oculta por la historia oficial. Otra traición de Urquiza, dejando a merced de las tropas de Mitres el ejército federal. Solo llevó a sus 4.000 entrerrianos. Este avance se hizo a sangre y fuego. Es una de las páginas más negras de nuestra historia. Todo aquel que tuviese una divisa punzó era degollado, al igual que los desertores, agravado porque la mayoría de esos degüellos fueron realizados por mercenarios traídos de Sicilia. Los que tenían suerte los enviaban a la línea de frontera a pelear con el indio, no importa que tuviese mujer e hijos. Había que terminar al gaucho. La unificación de la Argentina se hizo con un genocidio de 20.000 personas. De esto tampoco se habla. 20.000 personas, ¿eh? Más de los que murieron en la campaña del desierto. Sin embargo, a Roca le tiran con todo y a Mitre con nada. Alguna versión habla de una orden de la masonería. Urquiza se percató de varias cosas. Le dio aire a los unitarios. Rosas lo tenía controlado dejo del país. El entrerriano lo vio en carne propia. Al regresar a Buenos Aires 2 años antes notó el progreso, hasta ferrocarril tenía. En tanto la Confederación vegetaba en la miseria. Durante la época de Rosas, Buenos Aires había tomado un gran desarrollo. Desde esa base se movieron los porteños. Además, allí estaban los ciudadanos más ilustrados, con decir que Urquiza no pudo armar una Corte Suprema. Para los comerciantes extranjeros, Argentina era Buenos Aires, el resto venía por descarte. Un hecho importante eran las deudas, solo los unitarios garantizaban el cobro. Se elige presidente a Mitre con la proscripción del Partido Federal. Así era la democracia y la república entonces. Su gestión quedó marcado por el primer holocausto de la era moderna. De 1.300.000 personas que vivían en Paraguay, quedaron 200.000. Solo mujeres y niños. Veamos lo que el sistema ocultó de la guerra de la Triple Alianza. Uruguay estaba gobernado por el doctor Florencio Berro, quien no se dejaba influenciar por brasileños e ingleses, lo que produjo la ira de ambos países. Como Mitre era aliado de los brasileños, envió al general uruguayo Venancio Flores, el gran degollador del Ejército Federal de Santa Fe luego de Pavón, para que sacase al presidente Berro. Allí fue con soldados mitristas y dinero brasileño con la excusa de un conflicto menor que mantenía a Berro con un canónigo. Muchos argentinos federales cruzaron el río para combatir junto a los orientales y debido a la fuerte resistencia invadieron el país tropas brasileñas. Una vez caída Montevideo, la resistencia se concentró en Paysandú, defendida por 1.000 voluntarios al mando del general Leandro Gómez. Urquiza impidió el paso de los argentinos que querían ir a combatir, con la promesa de su intervención, conformando una nueva traición. Por casi 2 millones de francos oro derivado de la compra de todos los caballos entrerrianos, se quedó quieto con la promesa que quería liberar Paysandú. 30 días resistieron hasta que la ciudad, rodeada por 20.000 soldados brasileños y 15 modernos barcos completamente artillados abastecidos en Buenos Aires. Finalmente Paysandú cayó y fueron fusilados todos los defensores con Gómez a la cabeza. Esto provocó la reacción de Solano López en Paraguay. Para 1860, Francia e Inglaterra importaban 3 millones de fardos de algodón para su industria textil desde el sur de Estados Unidos. Al comenzar la guerra civil en el país del norte, suena la alarma en Europa. Los estados algodoneros adelantan 165 millones, los que he volcado a la guerra, ya que Inglaterra consideró que era posible ganarla. La realidad fue otra. En 1864 solo se exportan 23.000 fardos, lo que provoca un colapso en los centros algodoneros. 250.000 obreros entran en huelga y otros 165.000 trabajan 4 horas. Comienzan los disturbios en Europa, junto a grandes pérdidas en la bolsa. Gran Bretaña sale a buscar nuevos mercados productores por todo el mundo, enviando al consulado de Rosario al doctor Thomas Hutchinson, médico y geógrafo. Luego de un intento en Santiago del Estero, no la considera apta, mira hacia Paraguay.
había una valla. Gobernada por el mariscal Francisco Solano López, aún no había abierto las puertas al liberalismo económico. Era el país más avanzado de América. Debido a las guerras civiles, los continuos enfrentamientos entre argentinos y brasileños y los bloqueos anglo-franceses, durante 50 años se cerró en sus fronteras. Eso produjo el desarrollo de su siderurgia, industria textil, de materiales de construcción y otros afines, hasta ferrocarril poseía. Contaba con una flota fluvial y de ultramar construidas en el astillero de Asunción. Puentes, canales de riego, represas y puentes para cosechar 2 veces al año. Todo esto producido por un Estado que administraba el 100% de la economía proteccionista y cerrada al exterior, alentada por una vieja tradición jesuítica. Lo más importante es que el país más progresista de América construía su futuro sin inversiones extranjeras, sin empréstitos de la banca inglesa y sin las bendiciones del comercio libre, inaceptable para los ingleses. También tenía al hombre justo en el momento justo, en el lugar justo. Solano López, quien no siguió los consejos de su padre acerca de evitar los conflictos con sus vecinos, en especial Brasil. Este hombre cometió errores gravísimos. Primero, no se percató de los cambios que se habían producido en la región. Paraguay pudo mantener su independencia mientras duró la guerra civil en Argentina. Una vez que nosotros nos manejamos como nación, el escenario cambió. Si bien en algún momento vendría la provocación, la lógica determinaba una guerra defensiva. Para ello estaban preparados. Subestimó a los adversarios y sobreestimó sus propias fuerzas. Lo envalentonó algunas victorias menores en el Mato Grosso. Eso lo decidió a invadir Corrientes, pese a la negativa del gobierno de Mitre. Ese hecho derivó en la firma secreta del Tratado de la Triple Alianza entre Argentina y Uruguay y Brasil, financiada por el Banco de Londres, la Baring Brothers y la banca Rothschild. Era tanta la injerencia británica que el embajador de Buenos Aires se sentaba en la mesa durante la reunión del gabinete de Mitre con sus ministros. La deuda de los 3 países al terminar la guerra era varias veces millonaria. Paraguay ni hablar. Le metieron empréstitos e indemnizaciones de guerra como para que no se levante más, además de perder la mitad del territorio y privatizar tierras y empresas. Solano López invade Corrientes pensando que el litoral se iba a levantar por los lazos de sangre y la inquina contra los porteños. Pero Urquiza estaba en otra cosa, cerrando negocios de exportación con Inglaterra. El 2 de enero de 1863 firmó un contrato con el Banco de Londres para la venta en el mercado británico de cueros, lana, cebo, cenizas y huesos. El intermediario en estos negocios es José Gregorio Lezama, futuro proveedor de Mitre para el ejército durante la guerra. Solano López era ingenuo en las relaciones exteriores, déspota y sanguinario con su pueblo. Miles de paraguayos fusiló, mandó descuartizar, sembró el terror en su país. Esto también hay que decirlo. Cuando se percató de que la guerra estaba perdida, imaginó una conspiración. Debido a ello ordenó miles de ejecuciones en el ejército, 2 hermanos, 2 cuñados, ministros, oficiales militares y 500 extranjeros, varios diplomáticos. Ordenó matarlos con lanzas para ahorrar municiones y enterrar en fosa común. Por razones políticas los cuerpos de oficiales habían sido abandonados. A raíz de eso el mejor ejército de América no tenía conducción especializada ni entrenamiento acorde. La muestra de ello la tuvo cuando se encontró con su par brasileño luego de cruzar Corrientes. Perdió la mitad de las tropas, las mejores armas y artillería. A partir de ahí la guerra fue defensiva, no tenía reposición del armamento perdido. La resistencia del interior a la guerra estuvo a cargo de Felipe Varela. Un detalle a tener en cuenta es que lo venció Taboada, quien negociaba con los ingleses la siembra de algodón en Santiago del Estero, donde se llegaron a hacer obras de canalización en el río Salado. Hay 2 hechos vergonzosos en la guerra. Una fue la firma en secreto del Tratado de la Triple Alianza, ventilado por la prensa inglesa.
a los amigos de Mitre, jodete, que produjo un escándalo en el resto de América. De todos los países pidieron el cese de fuego inútilmente. El otro, la infamia. Se hace aparecer a Paraguay como país agresor al invadir Corrientes de forma alevosa, cuando meses antes el ministro paraguayo le hizo llegar a su par argentino la declaración formal de guerra, ocultada deliberadamente por Mitre. Quien bien define muy bien el sentimiento imperante en Buenos Aires es Sarmiento. En una carta a Mitre en 1872 dice lo siguiente: estamos por dudar que exista el Paraguay, descendientes de razas guaraníes, indios salvajes y esclavos que obran por instinto a falta de razón. En ellos se perpetúa la barbarie primitiva y colonial. Son unos perros ignorantes de los cuales ya han muerto 150.000. Su avance, capitaneados por descendientes degenerados de españoles, traería la detención de todo progreso y un retroceso a la barbarie. Al frenético idiota, bruto y feroz borracho Solano López lo acompañan miles de animales que le obedecen y mueren de miedo. Y escuchen esto, que dijo Sarmiento: es providencial que un tirano haya hecho morir a todo ese pueblo guaraní. Era preciso purgar la tierra de toda esa excrescencia humana, raza perdida de cuyo contagio hay que librarse. Pero para morir, Sarmiento eligió Paraguay. Buenas noches.